Ok, listo. Buenos días, buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 5 de aseguramiento de la calidad de software. Nosotros vamos a presentar lo que es el tema de Power Automate, que es de gran importancia. A continuación, la dijo con mi compañera América, quien nos va a ampliar un poquito más el tema. Sí, para comenzar, hablemos sobre qué es Power Automate y cuál es su propósito, ¿verdad? Es una herramienta de automatización de flujos de trabajo desarrollada por Microsoft. Y su principal objetivo es ayudarnos a automatizar tareas repetitivas y a conectar diferentes aplicaciones y servicios que utilizamos en nuestro día a día laboral. Lo mejor de Power Automate es que está diseñado para ser accesible tanto para usuarios técnicos como para aquellos que no tienen un gran conocimiento en tecnología. Esto significa que cualquiera puede crear flujos de trabajo automatizados que simplifican tareas sin necesidad de escribir una sola línea de código. Ventajas claves de utilizar Power Automate. Primero, Power Automate nos permite aumentar la productividad al automatizar tareas repetitivas. Esto nos ayuda a liberar tiempo para que nuestros empleados se concentren en tareas más importantes que realmente agregan valor. En segundo lugar, la facilidad de uso de esta herramienta es súper notable. No solo es intuitiva, sino que también se integra fácilmente con una amplia gama de aplicaciones, tanto dentro como fuera del ecosistema de Microsoft. Otra gran ventaja es el ahorro de costos. Al reducir la intervención manual, disminuimos el margen de error y los costos operativos. Además, al automatizar la recopilación y procesamiento de datos, mejoramos nuestra capacidad para tomar decisiones informadas en tiempo real. Y finalmente, Power Automate es altamente escalable. Esto significa que podemos adaptar nuestros flujos de trabajo a medida que nuestra empresa crece sin problemas. Para entender mejor cómo Power Automate puede beneficiar a nuestra empresa, veamos algunos casos de uso reales. Como punto número uno de los casos más comunes es la gestión de aprobaciones. Imaginemos que necesitamos la aprobación de un gerente para una compra grande. Con Power Automate podemos automatizar este proceso enviando la solicitud directamente al gerente y registrando toda la información sin necesidad de intervención manual. Caso 2 es el envío de notificaciones automáticas. Una empresa de logística, por ejemplo, puede automatizar las notificaciones a los clientes cuando se ha enviado un pedido, proporcionando actualizaciones en tiempo real. También podemos utilizar Power Automate para sincronizar datos entre diferentes sistemas, como entre CRM y un ERP, asegurando que la información esté siempre actualizada. Power Automate también es útil para la automatización de reportes. Podemos configurar un flujo que genere y distribuya reportes semanales a los equipos relevantes sin necesidad de hacerlo manualmente. Por último, en un entorno de trabajo en equipo, Power Automate puede asignar tareas automáticamente según reglas predefinidas, como la disponibilidad de los miembros del equipo. En resumen, podemos decir que Power Automate es una herramienta poderosa que nos puede ayudar a mejorar la eficiencia operativa, optimizar procesos y reducir costos en nuestras empresas por su facilidad de uso y amplio rango de aplicaciones. Es una solución que vale la pena considerar. Componentes principales de un flujo. Bueno, como ya sabemos, podemos automatizar procesos mediante la creación de flujos de trabajo. Pero, ¿cuáles son los componentes principales de un flujo? Para empezar, tenemos los triggers. Los triggers son desencadenadores, o más bien son el punto de inicio de cualquier flujo en Power Automate. Un trigger es un evento que activa el flujo,
como por ejemplo la llegada de un nuevo correo electrónico, la modificación de un archivo en OneDrive o una acción manual iniciada por un usuario. Por ejemplo, cuando llega un nuevo correo a Outlook, podría ser un trigger para iniciar un flujo que pueda analizar el contenido del correo y ejecutar acciones basadas en ciertos criterios. El siguiente es acciones. Las acciones son las operaciones que se realizan una vez que el flujo es activado por un trigger. Entonces, Power tiene una amplia gama de acciones que se pueden utilizar como para manipular datos, enviar notificaciones, actualizar registros en bases de datos, etc. Por ejemplo, enviar un correo electrónico de respuesta o guardar un archivo adjunto en OneDrive son acciones que pueden seguir a un trigger. Por último, tenemos las condiciones. Las condiciones permiten que este flujo tome decisiones que son basadas en los datos que se están procesando, pero con una condición se puede especificar diferentes caminos que el flujo puede seguir. Esto dependiendo del resultado de una evaluación lógica, es decir, si una variable es mayor que un cierto valor, entonces que haga esto, de lo contrario, que haga lo otro. Por ejemplo, si el asunto del correo contiene la palabra urgente, entonces envía una notificación al equipo. De lo contrario, no envía ninguna notificación de urgencia. Flujos. Un flujo es una serie de pasos automatizados que se ejecutan en respuesta a un trigger. Los flujos pueden ser tan simples o complejos como creamos necesario y pueden incluir múltiples acciones y condiciones. Los conectores. Los conectores son las herramientas que permiten a Power interactuar con otras aplicaciones y servicios. Hay conectores que están predefinidos para muchas aplicaciones que son populares, como por ejemplo SharePoint, Outlook, Excel, Google Drive, GitHub, etc. Por ejemplo, un conector de SharePoint permite a Power interactuar con listas y bibliotecas de documentos en un sitio de SharePoint. Variables. Las variables se utilizan dentro de un flujo para almacenar y manipular datos temporalmente. Pueden ser utilizadas como, por ejemplo, para realizar cálculos, para almacenar valores intermedios o para tomar decisiones basadas en esos datos que se encuentran en las variables. Por ejemplo, una variable puede almacenar la suma de ciertos valores numéricos que luego se van a utilizar para determinar si se debe enviar una alerta. Y como ejemplo de una creación de lujo, adjuntamos una serie de pasos. El primer paso para crear un flujo es seleccionar la opción flujo de nube automatizado, que es para crear un flujo desde cero. En el segundo paso agregamos el nombre al flujo, que en este caso yo le puse agregar una fila a un archivo de Excel. Y buscamos el trigger que vamos a utilizar, que para este flujo yo utilicé el trigger cuando se envía una respuesta nueva desde Microsoft Forms. En el tercer paso tenemos que configurar los parámetros y para eso se selecciona el documento de Forms que ya ha sido creado. En el paso 4 agregamos una nueva opción y en el paso 5, ya estando en la nueva acción, podemos buscar el nombre de la aplicación para que nos aparezcan las acciones de esa aplicación. Acá me apareció justo la que quería, que era obtener los detalles de la respuesta. En el paso 6 configuramos los parámetros de esa nueva acción, seleccionando el documento de Forms y en ID de respuesta seleccionamos el ID que seleccionamos en el primer trigger para que pueda obtener los datos que se envíen desde ese trigger y los pueda almacenar. En el paso 7 agregamos una nueva acción y buscamos la acción agregar una fila a una tabla entre las acciones de la aplicación de Excel. En el paso 8 volvemos a configurar los parámetros seleccionando la ubicación del archivo de Excel, la carpeta en la que está almacenado, luego el archivo como tal y por último la tabla que tenía previamente creada en el documento de Excel. En el paso 9 continuamos configurando los demás parámetros y seleccionamos los 4 nombres que están en la tabla de Excel y en cada campo seleccionamos la variable que corresponde a cada campo, que en este caso cada variable tiene un valor de formulario, por ejemplo, nombre, edad, correo, teléfono.
Y al terminar de llenar los campos, le damos en probar y empezar a correr. Entonces, al comenzar a llenar el formulario de Forms, empezarán a aparecer los datos en el documento de Excel gracias a la automatización de proceso que se hizo previamente. Y este es el ejemplo que utilizamos sobre la creación de los flujos en Power. Bueno, ahora que ya explicaron lo de los flujos, vamos a ver cómo creamos uno de ellos. Entonces, bueno, pues aquí en pantalla tenemos esto de la manipulación dinámica y algunas expresiones que voy a explicar un poco más adelante. Por el momento voy a dar paso por paso de cómo crear el flujo. Entonces, como primer paso, al que tener ya tu cuenta creada, pues en el lado izquierdo te aparece el menú donde están mis flujos. Si la cuenta es nueva, pues no tienes ninguno, de lo contrario, quizás tengas alguno ahí que hayas creado antes. Bueno, en la parte superior de esta área de trabajo está el nuevo flujo, el cual te ofrece dos opciones de plantillas que ya te las da predeterminadas Power Activate. Y bueno, el resto, las otras 4, es como dice ahí, empezar desde cero. Y bueno, la mayoría basadas en nube para poder tener disponibilidad en varios dispositivos. La del ejemplo, pues es del instantáneo, ¿no? Para hacerlo rápido y demás. Entonces, al seleccionar esta opción, se abre esta ventana en donde sencillamente nombras el flujo y seleccionas el descadetamiento del flujo también. Y bueno, sería crear y listo. Entonces aquí ya estarías dentro de tu flujo y bueno, como siguiente paso sería agregar un paso nuevo en el flujo, en el cual se va a elegir una operación, nos vamos a integrado y operación de datos, para después poder ingresar estas expresiones, que en realidad pues son funciones, y se especifica en esto que es redactar. Entonces, para poder ingresarlo, entonces al final queda así. Hay un campo de entrada, que esa es una palabra clave que hay que apuntarse, ¿no? Entrada. Entonces, hay una entrada y una salida. Entonces, al intentar escribir en entrada, pues se abre esta otra pequeña pestaña donde está el contenido dinámico y las expresiones, que son las funciones que bueno, voy a explicar a las más conocidas, pero bueno, ya te las pone ahí. Es algo así como Excel. Entonces se van, tú las escribes, pero se van combinando, las uniendo conforme lo que quieras lograr, ¿no? Entonces ahora sí pasémonos a estas expresiones, que son las funciones más comunes. Entonces está el concat, que bueno, me haré prácticamente lo que está ahí, que concatena pues los string, el addDay y subtract_days, que es una función de fecha, el if, que sería una función de condiciones, así también hay otras, igual que la lógica de, programación simple. Y bueno, yo diría que estas son más que todo para crear expresiones, para unir las expresiones, ¿no? Está el format datetime, que es otro de tiempo para meter fechas, y el subtract string, que bueno, esta podría unirse, ¿no? Con la primera, que es el concat, porque este extrae una parte específica de lo que sería la cadena de texto. Entonces, bueno, así rapidito, ya sabemos que encontramos estas opciones para crear el flujo acá. Y bueno, ya al saber que, al haber ingresado tu expresión, pues te aparece de esta manera, tienes que darle guardar. Te da la opción también, ahí no se ve, pero te da la opción también de agregar otras expresiones, o si no, editar las que ya tienes, pero siempre hay que darle guardar, porque si se hace y se cierra, no se guarda. Entonces, y se da guardar también, es otro botón que se ve más abajo para guardar toda la configuración que se ha hecho del flujo. Y te aparecería esta pequeña franja verde arriba como mensaje de que se guardó. Entonces ahora se puede pues dar ejecución, poner a prueba, que está aquí en la esquina que dice probar. Entonces al dar clic ahí, otra cosa que no se ve, pero se selecciona si es manual o de una prueba dinámica. Y sencillamente la ejecución hace lo que le has pedido. Que en este caso no lo mencioné, pero en el ejemplo hay una función ahí escrita que es convert from UTC, que es el ejemplo que doy, ¿no? Es una expresión también de tiempo, es convertir la fecha universal
fecha y hora universal, o sea, mundial, coordinada, eso significa UTC, pero convertirla a una fecha local, algo específico en un solo lugar, ¿ya? Entonces, para eso sirve esta función. Y bueno, eso es lo que hace al ejecutar y al final, al realizar todo el proceso, pues es otro mensaje de que todo funcionó, ¿no? Todo correcto. Y bueno, otra cosa que voy a hablar es sobre cómo Power Automate se integra en diferentes plataformas. Vemos solamente 3, pero se puede entregar en varias más, pero estas son las más populares. Entonces está primero el Office 365, que bueno, aquí lo que hace es una automatización, palabra clave de Power Automate, ¿no? Pues en su nombre está. Entonces es automatización, pero de tareas. Entonces, entre las diferentes aplicaciones que tiene Office, todas las que tiene, ¿no? Las que conocemos, un ejemplo puede ser Teams, Excel, Outlook también. Y bueno, ya sabemos lo que hace automatización de tareas, pero ¿como qué ejemplo? Bueno, podría ser que al momento de recibir un correo en el cual tenga un archivo adjunto, un archivo obviamente hecho a través de este software de Office, pues puedes crear el flujo para que se active y guarde ese archivo que viene en el correo. Lo guarda automáticamente en OneDrive, por ejemplo. Bueno, también tenemos el Dynamics 365, que es automatización, palabra que se repite en automatización, pero este es de procesos. Entonces, bueno, pero relacionado a la gestión de clientes. Entonces, un ejemplo para entenderlo mejor sería crear un flujo, el cual, bueno, abra la oportunidad, que verá que son palabras claves, esta oportunidad, y está la otra que sería registro, ¿ya? Para entender el ejemplo. Entonces abre la oportunidad, ¿cómo así? Digamos que tú tienes un cliente potencial, cliente que te genera mucho dinero, como quieras decirlo. Entonces, bueno, este cliente llena un formulario, unos datos en tu página y, bueno, a ti como representante de la empresa, en tu página te va a interesar qué hizo, qué información te brindó este cliente, porque va a generar más ventas al saber qué es lo que ha puesto. Entonces, bueno, pues ahí está. Esa sería la oportunidad, ¿no? Ya tener beneficios a través de esa información del registro. Las dos palabras claves, oportunidad y registro. Y bueno, está SharePoint también, que es automatización de procesos, igual que el anterior, pero relacionados con la gestión de documentos. Es algo bastante simple, un ejemplo así muy básico, crear un flujo, el cual envía una notificación al momento de que cargaron un documento en esta misma plataforma de SharePoint. Y bueno, ahora voy a explicar sobre lo que sería, bueno, ver un poquito más compleja el tema de flujos. Pues bueno, sabemos bien que Power Automate ofrece técnicas de programación, varias. Entre ellas las dos principales, que serían los bucles, que están en el título, y las condiciones anidadas. Bueno, voy a explicar esto con este diagrama de flujo que se ve ahí, ya que tanto flujo, pues miramos un diagrama de flujo también. Lo voy a aplicar luego un ejemplo que voy a dar. Entonces, bueno, está al inicio ahí, que no quiero especificar eso, está en un ejemplo. Dentro que sería recuperación de datos. Y bueno, pues ahí empezamos ya a ver el bucle, ¿no? El for each. Y ese es el bucle, y es apply to each. Es el cada, una repetición. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Pues para poder aplicar una serie de operaciones en cada elemento. Entonces, en este caso de una lista, ¿no? Pero sería un elemento de toda una colección. Bueno, luego tenemos las condiciones anidadas, que esto básicamente es una condición dentro de otra condición. Y esto va de la mano con los bucles, por eso es que es muy importante explicarlos como algo principal en técnicas de programación, pero hay muchas más técnicas de programación, que vamos a ver 3, y esas técnicas de programación dependen de tus conocimientos y de lo que quieras ocupar este servicio de Power Automate. Entonces, 3 que posiblemente ahí las mire siempre, pues está manejos de errores, que se puede considerar como una técnica de programación. Bueno, pero viendo cómo va el flujo, ¿no? Pregunta, ¿qué pasa con los ítems, no? ¿Es aprobado o no es aprobado? Entonces, cuando la respuesta es no, pues aquí maneja como un error.
para poder explicar esa técnica de programación de manejo de errores. Entonces, bueno, sencillamente lo que va en el diagrama, identifica el error y lo notifica. ¿Bien? Pero lo importante es eso, considerar que es una técnica de programación de manejo de errores. Y otra sería la acción, si la respuesta es sí, que es solo el proceso. ¿Qué pasa si es aprobado, ¿no? Ya en el ejemplo se va a entender mejor esto. Y bueno, ya en la tercera parte, sencillamente lo que pasa, lo que desencadena después de la aprobación, sería acciones paralelas, que eso es algo muy importante, una característica muy especial al momento de trabajar los flujos en Power Automate. Y es también una técnica de programación más. Entonces, bueno, para poder entender mejor esto, se me ocurre dar un ejemplo bueno, estás en tu empresa X, y pues bueno, van a tener viajes. Bueno, miremos el flujo tal cual así limpio. Entonces, bueno, van a haber viajes en la empresa. Entonces, a través de la página de la empresa necesitas que tus empleados pues llenen un registro. Entonces ahí está la primera parte de este diagrama de flujo, que sería la recolección de datos, que va a ser este formulario. Entonces, bueno, maneja el bucle, maneja las condiciones y demás. Entonces, luego, ¿qué pasa con ese formulario? ¿Será que es aprobado el viaje de la empresa o no? Entonces, bueno, para seguir el ejemplo, bueno, si es aprobado, pues hacer todo el proceso y ya se va el empleado de viaje, no de negocios. Pero puede ser que no tanto manejarlo como un error en el registro, sino que no se aceptó el viaje porque la persona, qué sé yo, quizás no son viajes internacionales, son solo viajes aquí locales, nacionales, o quizás el viaje supera cierta cantidad, entonces no. Y bueno, ya no, y listo, y funciona el bucle, y se repite para otro momento, ¿no? Entonces, pero si sí, pues es el proceso, se aprueba el viaje, ¿no? Que sería la primera condición, que sería sí. La segunda condición es no. Hay que ver eso como condiciones, que eso ya lo voy a mencionar. Pero bueno, entonces desaprobado el viaje, además hace lo suyo. Y bueno, para poder ver lo del bucle nuevamente, se podría ver una interacción, ¿no? Por ejemplo, hacer un flujo del cual le envíe una notificación sobre este viaje cada 3 días al empleado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Ya la primera acción, que es abajo, ¿no? Esa técnica de las acciones paralelas. Si es paralela, debe de haber otras acciones que se ejecuten al mismo tiempo. Entonces, bueno, ya tenemos notificación, ¿no? Notificar al usuario cada 3 días, aplica el bucle y es la primera acción. Otra acción podría ser, bueno, el archivo, ¿no? Guardar esa información del viaje. Y bueno, pues hasta aquí todo, espero que queden muy claro todos los conceptos de la creación de flujo y también de qué es, ¿no? Un flujo en general y de una manera avanzada. Y bueno, ya le dejo la palabra a mi compañera, pues, Stephanie. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué es el Power Automate en la automatización de procesos de un negocio? La automatización de procesos de un negocio, BPA, por sus siglas en inglés, se refiere al uso de tecnologías para realizar tareas o procesos empresariales sin la intervención humana. Esto incluye tareas repetitivas, flujos de trabajo complejos y procesos de toma de decisiones. Siguiente, por favor. Ok. Tenemos algunos de los beneficios en la automatización de procesos en los negocios. La primera de ellas es la eficiencia operativa, que es la que reduce el tiempo necesario para completar tareas rutinarias y minimizar errores humanos. También tenemos reducción de costos. Al automatizar procesos se puede reducir la necesidad de intervención manual, lo que conlleva una disminución de costos laborales. También tenemos la escalabilidad. Las empresas pueden crecer y manejar mayores volúmenes de trabajos sin necesidad de aumentar proporcionalmente su plantilla. Mejora de la calidad. La automatización asegura que los procesos se ejecutan de manera consistente y precisa, mejorando la calidad de los resultados obtenidos. Y por último, la toma de decisiones rápida.
que permite que la información esté disponible en tiempo real, facilitando la toma de decisiones informadas. Ok. Power Automate, en la automatización de procesos, parte de la suite que es Microsoft Power Platform, que permite a los usuarios automatizar flujos de trabajo y procesos entre diferentes aplicaciones y servicios. Algunas características claves que contiene son flujos de trabajo automatizados, que pueden crear flujos que se desencadenen automáticamente por eventos específicos. Conectividad entre aplicaciones. Se integra con una amplia variedad de aplicaciones de Microsoft 365, como lo mencionaba mi compañero anteriormente. También automatizaciones basadas en condiciones, que puede configurar flujos de trabajo que tomen diferentes rutas basadas en condiciones específicas. Y por último, flujos de trabajo basados en inteligencia artificial, que incluye funcionalidades de inteligencia artificial. Por ejemplo, extraer datos de documentos o automatizar procesos de aprobación con análisis de sentimiento. Siguiente. Algunos ejemplos prácticos de estas aplicaciones serían, por ejemplo, la aprobación de solicitudes. Lo que hace aquí es automatizar el flujo de trabajo para la aprobación de solicitudes, donde un documento pasa automáticamente por diferentes etapas y ya aprobada sin necesidad de intervención manual. También las notificaciones automáticas, enviar notificaciones a equipos cuando se completan ciertas tareas o cuando se alcanzan hitos específicos. Y gestión de ventas, automatizar la captura de leads y la actualización de bases de datos de clientes en sistemas CRM. En conclusión, podemos decir que se puede hacer para tareas repetitivas, más que todo. Y eso sería todo por nuestra parte. Eso sería el tema de Power Automate. Muchas gracias por su atención y ahí estamos.